Te escribo este correo para compartirte algo que de verdad marcó mi vida. Por favor, no des mi nombre, pues deseo compartirlo anónimamente. Únicamente quiero que sepan que en ese entonces era un joven de tan solo 17 años. Yo empecé a trabajar en una gasolinera de México. Era despachador de gasolina y también les limpiaba los vidrios a las personas que me dejaran hacerlo, para ganarme un dinero extra. Trabajaba por las noches ya que en el día estudiaba la prepa abierta. Cabe mencionar que esta gasolinera estaba ya casi saliendo de la ciudad. Me iba con un compañero de trabajo, que era un señor de 40 años que trabajaba en el mismo turno, y me hacía favor de recogerme y dejarme todas las noches en una avenida que le quedaba de paso. Estaba a unas cuadras de mi casa, así que yo llegaba hasta ahí caminando. Una madrugada trabajando, únicamente nos encontrábamos mi compañero y yo. Serían más o menos eso de las 3:30 de la mañana. No había nadie en la zona, cuando de pronto llegó un coche y se estacionó en donde yo estaba atendiendo. Era un coche con vidrios oscuros que casi no se podía ver hacia adentro. De pronto el conductor bajó la ventana y era una señora joven. Me pidió que le llenara el tanque y empecé a hacerlo, pero en eso se bajó del vehículo y me dijo que iría a la tienda de la gasolinera a comprarle algunos dulces a su hijo que venía en la parte de atrás, pidiéndome de favor que se lo cuidara en lo que ella iba y regresaba. Y yo muy normal le dije que sí, que no se preocupara. Ella me sonrió, me dio las gracias y se fue a la tienda. Hasta ahí nada parecía extraño. Los vidrios de atrás estaban cerrados y, como ya les dije, estaban muy oscuros, pero podía haber movimiento. No mucho, pero sí se veía que alguien se movía allá adentro. Al parecer el niño estaba muy impaciente. Terminé de llenarle el tanque y solamente estaba esperando a que la mujer saliera para que me pagara y también para preguntarle si podía limpiarle los vidrios. Seguía viendo que alguien se movía dentro del coche en la parte de atrás, hasta que por fin salió la señora con 2 bolsas llenas de comida chatarra. Ella venía sonriéndome de una manera que se me hizo algo perturbadora, pues mientras caminaba seguía sonriéndome. Yo solamente le devolví la sonrisa una vez y me volteé, pero se me hizo muy incómodo. Cuando la señora llegó, me preguntó si su hijo seguía en el coche, a lo cual yo le respondí que sí. Y después de eso ella sacó su billetera y me pagó la gasolina. También me dio propina por haberle cuidado a su hijo. Yo le di las gracias y ella entró al vehículo y lo encendió, volteando hacia atrás dándole las bolsas a su hijo y diciéndole muy cariñosamente: «Mira todo lo que te compré, cariño». Yo pensé que ya se iba, pero antes de hacerlo volteó a verme y me dijo: «Mira, él es mi hijo Brian». En eso bajó el vidrio de atrás, y ahí sentado había un cadáver casi en los huesos de lo que parecía ser un adolescente. Estaba completamente vestido con una gorra puesta. Yo me quedé petrificado. Ni siquiera recuerdo bien cómo fue que reaccioné. No recuerdo casi nada, pero sentí mucho miedo. No sé si mi compañero que estaba enfrente me vio muy mal, pero fue de inmediato conmigo. En eso la señora subió los vidrios y simplemente se fue. Yo me quedé allí, pasmado y sin poder reaccionar. Mi compañero me movía y me preguntaba constantemente que qué había pasado. Trataba de hacerme reaccionar sin éxito, hasta que por fin logré hablar y le conté todo. Él agarró su teléfono sin decirme nada y llamó a la policía. Les contó lo que había ocurrido y les dio la descripción del carro y hacia dónde se había ido. Después de eso me llevó a mi casa, pues sí quedé muy afectado. La siguiente noche que mi compañero pasó por mí, me dijo que le habían llamado de la fiscalía, agradeciéndole por haber reportado aquel incidente. Pues resulta que aquella señora estaba siendo buscada por sus familiares que vivían en otro estado. Dijeron que había quedado mal de la cabeza después de perder a su hijo por una enfermedad, pero que de pronto desapareció sin dejar huella, y nunca supieron en dónde había sepultado a su hijo. Es increíble,
pero me tocó a mí ser quien le tocara vivir aquel perturbador suceso, para que por fin sus familiares le encontraran y descubrieran que en realidad nunca sepultó a su hijo. Agradezco el espacio para poder contar mi experiencia. Ahora ya tengo 28 años y creo que ya superé aquel acontecimiento, pero sin duda es algo que en mi mente quedará grabado por siempre. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola público de Glen. Soy María y quiero compartirles a través de este canal algo muy turbio que nos sucedió a mi mejor amiga y a mí cuando viajábamos en carretera. Para ponerlos en contexto, yo soy mexicana, pero en esos momentos me encontraba viviendo en Estados Unidos, pues allá estaba cursando la universidad. Viví en los condominios de la misma y ahí conocí a mi mejor amiga, que es chilena, quien también era mi compañera de cuarto en ese tiempo. Todo sucedió una noche en la que íbamos viajando solas a pasar un fin de semana en la playa, que quedaba como a 3 horas de donde vivíamos. Alquilamos un coche y nos fuimos de fin de semana a festejar el cumpleaños de ella. Salimos un viernes aproximadamente a las 8 de la noche, pues nuestra última clase terminaba a las 6 y nos tomó algo de tiempo empacar. Hasta ahí todo muy bien. Íbamos en carretera, emocionadas por llegar a la playa y cenar en el bonito hotel que nos íbamos a quedar. Pero como a mitad de camino nos dieron ganas de ir al baño, así que busqué en el GPS alguna gasolinera que estuviera cerca, y justo me apareció una en el mapa desviándonos un poco hacia la derecha, pero era la más cercana. Llegamos al lugar y, en efecto, era una gasolinera, pero por alguna razón se encontraba cerrada, aunque para nuestra buena suerte los baños estaban afuera y sí estaban abiertos. Y aunque la verdad es que el lugar estaba bastante solo y prácticamente en un lugar desolado, aún así nos bajamos. Estacionamos el coche enfrente de los baños, pero del otro lado del estacionamiento, y nos bajamos rápidamente. Hasta ahí todo bien. Entramos al baño sin tardarnos mucho tiempo, pero al salir de allí, nos encontramos con algo verdaderamente perturbador. Mi amiga salió primero, y cuando yo salí recuerdo que iba volteando hacia abajo secándome las manos, cuando de pronto sentí que ella me frenó con su mano, mientras veía fijamente hacia enfrente. Volteé la mirada, y ahí, justo enfrente de nuestro carro, a menos de 1 metro de él entre la oscuridad, estaba un hombre sin moverse, el cual fácilmente medía más de 2 metros de altura. Ambas nos quedamos estáticas, pues este sujeto, aunque no se le veía el rostro por la oscuridad, estaba parado de frente hacia nosotras. Se veía que nos estaba observando con los brazos largos al costado de su cuerpo, como en una posición de alerta. Mi amiga y yo nos quedamos heladas. Ninguna de las dos dijimos nada en varios segundos, hasta que ella reaccionó y me dijo con una voz muy baja y llena de nervios: ¿qué hacemos? Yo no sabía qué responderle. De nada serviría que nos metiéramos al baño. Incluso era contraproducente, pues no tenía puerta, y el tipo podría ingresar fácilmente. Dimos unos pasos hacia atrás, y en eso saqué mi teléfono para llamar a emergencias, pero no tenía ni una sola barra de señal en ese lugar. Y al decirle a mi amiga que revisara si ella tenía señal, me dijo que había dejado su teléfono en el carro cargando batería. Ahí estábamos, totalmente vulnerables a aquel sujeto o lo que fuera, pues tenía una altura descomunal. De verdad era muy aterrador. Fue ahí cuando mi amiga se armó de valor y le gritó que se fuera y que nos dejara en paz. Pero aquel sujeto solamente movía la cabeza de un lado a otro sin ninguna expresión, ni responder absolutamente nada. Recuerdo que le dije a mi amiga en voz baja que había que correr hacia el lado contrario y pedir ayuda, pero ella me dijo que estábamos muy lejos a pie de la carretera principal,
pues nos habíamos desviado un poco para llegar hasta ahí. Yo estaba muy asustada. Todo mi cuerpo me temblaba y estaba aguantándome con todas mis fuerzas para no llorar. Tengo que reconocer que mi amiga en todo momento se mantuvo lo más tranquila posible. Y de hecho ella estaba al frente de mí. Nunca se hizo para atrás. En todo momento ella me cubrió. La verdad desconozco cuánto tiempo estuvimos ahí paradas frente a aquel sujeto, pero a mí se me hizo eterno, hasta que de pronto vimos unas luces girando hacia la gasolinera. Era un coche que iba entrando y se dirigía hacia el baño también. Ambas volteamos a verlo y empezamos a hacerle señas de que necesitábamos ayuda. Pero cuando el coche se acercó y nosotras volvimos a voltear hacia donde estaba este sujeto, él ya no estaba. Era como si se hubiera esfumado en la oscuridad. En un abrir y cerrar de ojos había desaparecido. Fue allí cuando yo me solté a llorar. Temblaba incontrolablemente. Mi amiga me consolaba y me abrazaba. Y en eso el coche se estacionó al frente de nosotras y se bajó una pareja de la tercera edad. Recuerdo que la señora fue directo hacia nosotras a preguntarnos muy amablemente que si estábamos bien, pues vio nuestras señas y además me veía llorando y temblando. Yo no pude hablar, pero mi amiga le platicó todo lo que había sucedido. Los señores estaban impresionados, pero nos decían que ellos no alcanzaron a ver al sujeto, pues cuando ellos iban entrando no vieron a nadie más que nosotras haciéndole señas. En fin, después de tranquilizarnos nos subimos al coche y nos fuimos de aquel lugar. Todo el camino íbamos con terror de volvernos a encontrar a aquel sujeto, o cosa. A este punto ya no sé qué era, pero íbamos con mucho miedo que hasta pensamos en regresarnos. Al final decidimos seguir nuestro camino hacia la playa y tratar de olvidar la pesadilla que habíamos vivido en aquella gasolinera. Y aunque sí nos la pasamos muy bien ese fin de semana, eso que nos sucedió es algo que jamás se nos va a olvidar. De regreso, por supuesto, ya no nos paramos en ningún lugar. Nos fuimos derecho hasta llegar a la universidad, donde por supuesto que compartimos nuestra historia con nuestros amigos, quienes nos dieron toda clase de teorías. Y en resumen, todos coincidían en que eso que se nos apareció no era una persona. En fin, hay muchas cosas extrañas en las carreteras de Estados Unidos que el mismo gobierno mantiene escondidas y no quiere que se sepa de ellas. Y estamos casi seguras de que eso que se nos apareció era parte de esos secretos. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Hola comunidad. Antes de empezar con mi relato, me gustaría comentarles que me tomó algún tiempo para animarme a que mi historia fuera pública, pues tiene que ver con alguien a quien yo amo con todo mi ser y esa es mi madre. Pero al mismo tiempo me gustaría que con todo respeto me dieran su opinión, pues todo fue muy extraño y aunque ya han pasado varios años, me gustaría tener alguna respuesta. No quiero dar mi nombre, pero soy una mujer de 48 años, muy fanática de este canal. Sabía que algún día terminaría escuchando mi propia historia con Glenn. Todo comenzó una noche que viajábamos en familia hacia Guanajuato. Íbamos de vacaciones de fin de año a pasar en San Miguel de Allende y conocer los pueblos mágicos de ese lindo estado. Viajábamos mis padres, mis 2 hijos, mi esposo y yo. Íbamos en nuestro coche. Sabíamos que el camino sería largo, tanto que se nos hizo de noche en carretera. Pasaba de la medianoche y yo quería ir al baño, así que le dije a mi esposo que se estacionara en la primera gasolinera que viera, y así fue. Llegamos a una de estas gasolineras que están alejadas de todo. Pregunté que si alguien más quería ir al baño, pero nadie más quiso. Ya todos venían dormidos, excepto mi esposo y mi hijo menor. Así que yo me bajé sola mientras mi familia me esperaba en el coche. La gasolinera se encontraba casi vacía.
Únicamente había otro coche estacionado, pero cuando yo entré, los dueños del mismo iban saliendo del establecimiento, así que tenía el baño para mí sola. Mientras estaba en lo mío, escuché que se abrió la puerta para entrar al baño de damas, la cual rechinaba mucho. Yo trataba de apresurarme para no hacer más largo el viaje, pero en eso escuché cómo abrían la puerta del baño de al lado, y por abajo vi los pies de mi madre. La reconocí por sus zapatos y por el pantalón color caqui que traía puesto esa noche. De inmediato le dije: «Aquí estoy, mamá. Qué bueno que aprovechaste para entrar al baño porque aún nos quedan varias horas de camino». Pero no hubo respuesta. Se me hizo extraño que no me respondiera, así que le hablé de nuevo. «Mamá, ¿por qué no me contestas?». Pero de nuevo no hubo respuesta. A mí se me hizo demasiado extraño, así que me subí el pantalón y salí del cubículo directo a tocarle la puerta, preguntándole si se encontraba bien, que por qué no me respondía, pues me estaba asustando. Pero de pronto comenzó a llorar. Sabía que era ella, pues era su misma voz, la voz de mi madre llorando. Algo inconfundible. Yo, desesperada, le tocaba la puerta para que me abriera, preguntándole cada vez más alterada que qué ocurría, por qué estaba llorando así y por qué no quería abrirme. Pero no me respondía nada. Únicamente seguía llorando. Pero de pronto escuché la puerta de la entrada rechinar, y en eso volteé para ver quién era. Era mi madre. Yo me quedé pálida sin poder decir nada viéndola entrar. Ella me vio preocupada preguntándome que si estaba bien, que me había ido a buscar porque me estaba tardando mucho. Recuerdo que se acercó a mí y me tomó de las manos, pues ya me imagino cómo me ha de haber visto con mi cara de impresión. Lo primero que hice cuando pude moverme fue voltear hacia el cubículo del baño, donde supuestamente estaba mi madre. Pero ya no había nadie. Incluso empujé la puerta que se encontraba sin candado, y en efecto estaba vacío. Mi madre seguía insistiéndome que le dijera qué sucedía, pero yo lo único que quería era salir corriendo de ese lugar. Así que la tomé de la mano y me la llevé hacia el coche. Ella me siguió sin saber qué ocurría, y antes de subirnos al coche para que mis hijos no escucharan nada, le conté lo que me sucedió. Ella me miraba tan confundida. Me preguntaba que si estaba segura una y otra vez, pues dijo que absolutamente nadie había llegado a esa gasolinera desde que yo me bajé al baño, mucho menos alguien que llevara la misma vestimenta que ella, así que era imposible. Me cansé de jurarle lo que vi, pero siento que ella no me creyó del todo, y se lo atribuyó a que yo estaba muy cansada, y únicamente me dijo que intentara dormirme lo que quedaba de camino. Obviamente no pude convencerla, así que nos subimos al coche, donde mi esposo me miraba con cara de confusión, queriendo saber qué había sucedido, pero muy sutilmente le dije que le contaba después. Así pasaron los días de vacaciones. Nos quedamos 5 días y en ese tiempo por supuesto que le conté a mi esposo lo ocurrido, pero no supo qué decirme tampoco. Al 6.º día regresamos a casa, y al siguiente día, que era lunes, mi esposo y yo regresamos a trabajar y mis hijos a la escuela. Pero ese mismo lunes por la mañana, recibí la peor llamada de toda mi vida hasta el día de hoy. Era mi padre, diciéndome que mi madre había fallecido. Murió de un infarto por la noche. Fue el momento más doloroso de mi vida, y aunque he aprendido a lidiar con eso, es algo insuperable. Pero la duda que siempre he tenido desde que eso ocurrió es que si lo que me sucedió en aquella gasolinera, una semana antes de que mi madre perdiera la vida, tuvo algo que ver con su muerte. Algo me quería avisar lo que iba a ocurrir, o solamente fue casualidad. Aunque mi esposo me dice que ya no debo torturarme más con esa pregunta sin respuesta.
No puedo superarlo. Necesito entender qué fue lo que pasó. Sus teorías son bienvenidas, comunidad. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar mi historia. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches. Primero que nada, agradezco este espacio para poder compartir mi historia con ustedes. Gracias, Glenn, por contarla. Me llamo José Alberto, y por 3 años trabajé en una gasolinera a las afueras de la ciudad donde vivía en Estados Unidos. Más bien ya en carretera. Trabajaba como cajero en la tienda de aquel establecimiento en el turno de la noche. Es un trabajo pesado para muchos, pero para mí realmente no lo era. Yo soy una persona nocturna, así que yo me sentía muy cómodo. Claro que llegué a presenciar algunas situaciones algo violentas, como que personas ya alcoholizadas llegaban al lugar y se peleaban, y varios intentos de robo también, aunque nada pasaba a mayores. Pero lo que sí nunca en mi vida me había tocado experimentar, y que de hecho ni siquiera era creyente, era lo paranormal. Hasta una de esas noches que me encontraba trabajando. Acababa de entrar al turno. Estaba en la caja haciendo unas cuentas y esperando a mi compañero, que siempre llegaba tarde, para que me ayudara a acomodar unas cajas de inventario que acababa de llegar. Estaba muy tranquilo en ese momento, pues no había nadie en la zona, cuando de pronto escuché la campana de la puerta principal, pero no veía a nadie entrando mientras la puerta se abría, hasta que me asomé y vi que se trataba de una niña de más o menos 8 o 10 años. Tenía un vestido rosa muy sucio y solamente traía un zapato. La verdad es que sí me impresioné bastante al verla así. Lo primero que hice fue asomarme para ver si detrás de ella venían sus padres o alguien que la acompañara. Pero no había nadie. Ni siquiera había coches estacionados o poniendo gasolina. Parecía que venía completamente sola. Ella se acercó a mí y me preguntó que si podía ayudarla a llegar a su casa, pues estaba perdida. Se le veía completamente desorientada y algo asustada también. Yo le pregunté que cómo había llegado hasta allí, que dónde estaban sus padres, pero ella no supo responderme. Movía su cabeza de lado a lado y levantaba sus hombros como diciéndome que no sabía. Era una situación bastante extraña y compleja, así que le dije que me esperara un momento, que iba a llamar al 911 para pedirles ayuda, que ellos le ayudarían a encontrar a sus padres y regresar a casa. Ella asintió con la cabeza mientras se quedó parada a un lado de la puerta de la entrada. Mientras tanto, yo me fui a la caja donde se encontraba el teléfono para llamar a emergencias. Pero antes de llegar escuché de nuevo la campana de que habían abierto la puerta. Así que volteé de inmediato, pues pensé que la niña se había salido. Pero era mi compañero de trabajo que iba llegando. Entró como si nada, saludándome con una sonrisa y preguntándome que cómo estaba. Me sorprendió que no volteara a ver a la niña y que no se sorprendiera o algo así. Fue entonces cuando le dije que iba a llamar al 911, pues la niña que estaba en la entrada se había perdido. Pero él volteó a todos lados y me preguntó: ¿cuál niña? Yo caminé de nuevo hasta la puerta, detrás de un estante que no me permitía verla desde la caja. Pero al llegar hasta allí, la pequeña ya no estaba. Caminé por los pasillos buscándola, mientras le preguntaba a mi compañero que si no se había salido cuando él abrió la puerta. Pero él me veía totalmente confundido, mientras me decía que cuando él entró no había absolutamente nadie, ni afuera ni adentro del lugar. Yo estaba asustado y muy confundido, pero tratándose de una menor de edad sabía que no me podía quedar así. En eso empezó a llegar gente y tuvimos que atenderlos. Pero en un momento que la gasolinera se quedó vacía, mi compañero y yo aprovechamos para checar las cámaras, tanto de adentro como de afuera. Pero al ver las grabaciones, salía yo hablando solo. Cuando la pequeña entró al lugar, salía únicamente la puerta abriéndose sola también. Mi compañero se empezó a reír de los nervios, aventando alguna que otra grosería de la impresión. Yo, en cambio, sentía un hueco en el estómago.
No sé si del miedo o la ansiedad que me estaba provocando la situación. Mi compañero me cuenta que mi cara no tenía ninguna expresión al ver los videos. Simplemente estaba como fuera de sí. Y la verdad es que yo sentía que nada era real. Simplemente no podía creerlo. Pero en verdad sucedió. Y me tomó algún tiempo asimilar la situación, de que lo más probable era que había hablado con un fantasma, que posiblemente había perdido la vida por ahí cerca. Y estaba perdida. Le contamos al gerente lo que sucedió la mañana siguiente. Él también vio los videos y no podía creerlo al igual que nosotros, pero nos dijo que no le platicáramos a nadie y que esos videos serían borrados. También le pidió a mi compañero que borrara de su teléfono el video, pues le dijo que lo había grabado para hacerlo viral. Pero eso hizo enojar a nuestro jefe y nos advirtió que si por alguna razón ese video se subía a internet, nos despedirían. Pero en fin, ese video era lo que menos me importaba, pues yo seguía muy impactado por lo que me había ocurrido. Gracias por escuchar mi historia. Tengan un excelente día. Buenas noches. Mi nombre es Karina, y esto que voy a contarles me pasó hace algunos años, cuando mi hija tenía 4. Desde entonces, cada vez que entro a un baño público, especialmente si está vacío, no puedo evitar recordar lo que pasó aquella madrugada. Sé que muchas personas no creen en estas cosas. Yo misma no sé qué pensar a veces, pero lo que viví fue tan real que, aún hoy cuando lo recuerdo, siento el mismo escalofrío recorrerme el cuerpo. Mi esposo, mi hija y yo viajábamos por carretera de regreso a casa después de visitar a la familia. Era tarde, casi las 3 de la mañana, y aunque estábamos cansados, nos gustaba viajar de noche porque evitábamos tráfico y la niña dormía durante la mayor parte del camino. Todo estaba en calma. La carretera se sentía interminable, con sus rectas oscuras y la luz de los faros reflejándose en los letreros de señalización. En un momento sentí la necesidad de ir al baño y aproveché para llevar a mi hija, porque sabía que no tardaría en despertarse queriendo hacer lo mismo. Así que cuando vimos una gasolinera a un lado del camino, mi esposo se detuvo. Era una de esas estaciones pequeñas, apenas con un par de bombas de gasolina y una tiendita con un letrero fluorescente parpadeando a medias. No había nadie más, solo un empleado detrás del mostrador que parecía estar luchando por mantenerse despierto. Tomé a mi hija de la mano y nos dirigimos a los baños, que estaban en la parte trasera del establecimiento. Cuando entramos, vi que era un solo cubículo con una puerta, un lavabo y un espejo viejo sobre el lavamanos. El lugar tenía un olor a humedad y las luces parpadeaban de vez en cuando, como si el lugar estuviera a punto de quedarse sin energía. Ayudé a mi hija a entrar y la acomodé, pero me dijo que ya podía hacerlo sola. No me pareció raro, porque últimamente insistía en hacer las cosas por su cuenta, así que solo dejé la puerta entreabierta y me quedé esperando a un lado. Todo estaba en completo silencio, solo se escuchaba el ruido tenue del extractor de aire y el zumbido de las luces. De repente escuché algo, una voz. Al principio pensé que mi hija estaba hablando sola, pero me di cuenta de que había otra voz junto a la suya. Era el murmullo de una mujer. Mi primer impulso fue empujar la puerta de golpe y cuando lo hice, encontré a mi hija de pie frente al espejo, con los ojos fijos en el reflejo. No había nadie más en el baño. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me agaché junto a ella y le pregunté con quién estaba hablando. Mi hija señaló el espejo y dijo con voz temblorosa: «Con la señora que está ahí». Sentí que el cuerpo se me congelaba. «No la veo bien», siguió mi hija. «Está como muy atrás, pegada a la pared». Me puse de pie y miré el espejo fijamente. No vi nada extraño al principio, pero cuando mi hija siguió hablando, las cosas cada vez se pusieron más perturbadoras.
Me preguntó si quería acercarme más para verla bien, dijo, y también si me gustan las bromas. Me dijo que nos esconderíamos en un lugar que me iba a gustar mucho. Continuó. Algo en su voz me hizo saber que ella tenía un miedo real y que no estaba diciendo mentiras. Su piel estaba fría. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. La tomé de los hombros y la alejé del espejo de inmediato. Entonces vi algo que no había notado antes. Sobre la superficie del espejo, justo a la altura de los ojos de mi hija, había un dibujo. Un pentagrama invertido. No era algo hecho con pintura ni con algún marcador. Estaba grabado, como si alguien lo hubiera tallado con algo afilado. Sentí que las piernas me temblaban. Algo en el ambiente cambió, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso. Mi hija empezó a respirar rápido con los ojos llenos de miedo. Mami, no puedo moverme. Fue lo último que necesitaba escuchar para sacarla de ahí. La cargué en brazos y salí corriendo de ese lugar, pero antes de salir volví a dar una última mirada al espejo. Y pude ver algo completamente diferente a la realidad. El espejo reflejaba el mismo baño, pero al mismo tiempo era diferente. La oscuridad que se veía era muy profunda, a diferencia del cuarto en el que estábamos. A pesar de que la luz era tenue en el reflejo, apenas si lograba enfocar la vista, y al ver más a detalle, allá en el fondo entre las sombras, pude ver una figura de una mujer, viéndome directamente y acercándose al espejo poco a poco. Fue lo último que vi. Al salir corriendo llegamos al auto y mi esposo me miró extrañado. Yo apenas podía respirar. Mis manos temblaban y sentía un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Abrí la puerta del auto y metí a mi hija en su asiento lo más rápido que pude. Vámonos de aquí, fue lo único que dije. Él no preguntó nada, pero vi la confusión en su rostro. Normalmente habría insistido en saber qué pasaba antes de hacer cualquier otra cosa, pero supongo que notó en mi expresión que algo estaba realmente mal. Entonces encendió el motor y salimos de la gasolinera. La carretera estaba oscura y desierta. Las luces del tablero iluminaban tenuemente el interior del auto, y en ese pequeño espacio me sentía un poco más segura, pero no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor. Sentía que de pronto vería esa figura acercándose desde allí. No sé por qué tenía esa sensación, pero estaba ahí, clavada en mi pecho como una opresión que no se iba. Mi hija se quedó dormida en cuestión de minutos. Yo seguía con la vista fija en la carretera, tratando de ordenar mis pensamientos. Cuando sentí que estábamos lo suficientemente lejos, le conté a mi esposo lo que había pasado en el baño. Cómo había escuchado esa voz extraña murmurando con nuestra hija. Cómo ella me había dicho que estaba hablando con alguien en el espejo. Le describí la sensación horrible que me recorrió el cuerpo al verla tan cerca de ese vidrio. Y le hablé del pentagrama dibujado en el reflejo. Y sobre todo, lo que vi en el reflejo del espejo. Él no dijo nada por un momento, pero noté cómo apretaba el volante con fuerza. Tal vez alguien hizo algo ahí dentro. Fue lo único que dijo, después de varios kilómetros en silencio. Me quedé callada. No quería pensar en eso, pero tenía sentido. Tal vez alguien había hecho un ritual en ese baño. Quizás lo hicieron como un juego, o tal vez sabían exactamente lo que estaban haciendo. Algo se quedó atrapado ahí, esperando a que alguien más se acercara lo suficiente para llevárselo. Miré a mi hija dormida y sentí un escalofrío. No dejé de pensar en lo que habría pasado si no hubiera entrado a tiempo, si hubiera tardado unos segundos más en abrir la puerta, si ella hubiera tocado el espejo. Esa fue la última vez que usé un baño en carretera. Hasta el día de hoy, cada vez que veo un espejo, siento esa misma opresión en el pecho. Y aunque intento no mirarlos demasiado tiempo, a veces sin querer mis ojos se desvían hacia el reflejo. Y hay momentos en los que, por un segundo, me da la impresión de que la luz en el espejo es más tenue que la del mundo real. Como si al otro lado, algo oscuro siguiera esperando.
Gracias, Glenn, por compartir mi historia. Continuamos. Me llamo Jorge y tengo ya mis buenos años encima. La vida me ha llevado por distintos caminos, pero hay cosas que uno nunca olvida. Hay recuerdos que, aunque pasen décadas, siguen tan frescos como si hubieran ocurrido ayer. Esta es una de esas historias. Cuando era joven trabajé en una gasolinera de carretera, una de esas que están en medio de la nada, donde rara vez se ve movimiento de día, pero en la madrugada pasan los traileros rumbo a distintos estados. Era un trabajo tranquilo en general, aunque el turno nocturno tenía su lado pesado, no por la carga de trabajo, sino por la soledad y la sensación de que el tiempo pasaba distinto cuando el mundo dormía. Recuerdo que en una ocasión yo estaba en el turno de la tarde, y cuando llegué mi compañero de la noche anterior tenía una cara pálida, como si hubiera visto al diablo. No me quiso contar nada al principio, pero después de un rato, mientras tomábamos café en el descanso, me dijo que había ocurrido un accidente cerca de la gasolinera. Era un trailero, un hombre de unos 50 años que, según decían, tenía más de 30 recorriendo las carreteras del país. Esa madrugada algo le pasó a su camión. Tal vez se quedó dormido o quizás fallaron los frenos. La verdad nunca lo supimos con certeza. Lo que sí era un hecho es que perdió el control y se estrelló contra un muro de contención a unos metros de la gasolinera. Mi compañero escuchó el estruendo, y cuando salió a ver qué había pasado encontró la escena del accidente. El camión estaba destrozado con el frente completamente aplastado contra el muro. Al acercarse vio que el chofer había salido disparado del vehículo y yacía en el pavimento, a unos metros de los restos de su tráiler. Dijo que fue horrible. El cuerpo del hombre estaba irreconocible, su ropa rasgada, la piel cubierta de sangre y tierra. Lo peor es que no murió al instante. Según los paramédicos que llegaron después, el trailero aún tenía signos vitales cuando lo encontraron, pero su cuerpo no resistió y falleció minutos después. Lo curioso fue que, desde esa noche, algo empezó a ocurrir en la gasolinera. Al principio fueron cosas pequeñas. Mi compañero decía que alrededor de la misma hora del accidente, sentía que algo lo veía desde afuera, como si alguien estuviera caminando por ahí observando, pero cuando salía a ver no había nadie. Yo no le tomé mucha importancia, pensé que era su gestión por lo impactante de lo que había visto, pero días después, otro de los empleados contó lo mismo, que a la misma hora, entre las 2 y 3 de la madrugada, veía una figura moviéndose por la carretera, siempre en la misma dirección. No pasó mucho tiempo antes de que a mí también me tocara verlo. Una noche estaba terminando de acomodar el inventario, cuando sentí la necesidad de mirar hacia la carretera. No había ruido ni nada que llamara mi atención. Simplemente algo dentro de mí me hizo voltear. Y ahí estaba, un hombre caminando lentamente por el acotamiento. No era un vagabundo ni un borracho. Su forma de moverse era extraña, con los pasos pesados arrastrando los pies. Llevaba la ropa desgarrada y sucia, y aunque no podía verle el rostro con claridad, sentía que estaba completamente desorientado. Me quedé helado. Sabía lo que estaba viendo. Era el trailero. No sé por qué, pero mi instinto me gritó que no saliera, que no hiciera ningún movimiento brusco. Solo me quedé observando, sintiendo el sudor frío en la frente mientras él seguía su camino. No me atreví a contarlo de inmediato, pero cuando lo hice, mis compañeros ya lo habían visto también. Y así siguió. Cada noche, a la misma hora, ahí estaba, pasando por la carretera con la misma expresión perdida, con la misma ropa destrozada. Nunca volteaba a vernos. Nunca hacía ningún sonido. Solo caminaba, como si estuviera atrapado en un bucle repitiendo el mismo trayecto una y otra vez. Durante un mes la rutina fue la misma. No importaba quién estuviera en turno, todos sabíamos lo que ocurría. Y todos, sin excepción, cerrábamos la puerta de la oficina con seguro y esperábamos a que el tiempo pasara hasta que,
Eventualmente, su figura se desvaneciera en la oscuridad. Pero entonces, una noche, algo cambió. Unos familiares del trailero llegaron a la gasolinera. Nos preguntaron dónde había caído el cuerpo de su fallecido exactamente, y cuando les indicamos el punto caminaron hacia allí. Llevaban flores, una cruz y varias veladoras. Se quedaron ahí por un rato, en silencio, dejando sus ofrendas en la orilla de la carretera. No sé cuánto tiempo estuvieron, pero cuando se fueron, la sensación de pesadez en el ambiente parecía haber desaparecido. Y lo más extraño de todo, desde esa noche, nunca volvimos a ver al trailero. No sé cómo explicarlo. No sé si realmente su espíritu estaba atrapado en ese lugar, o si solo era nuestra imaginación dándole sentido a la tragedia. Lo único que sé es que algo cambió, como si finalmente hubiera encontrado su camino. Desde aquella noche nadie volvió a verlo. Los turnos de madrugada siguieron como siempre, monótonos y silenciosos, pero en el fondo nunca volvió a sentirse igual. Aunque el trailero dejó de aparecer, la sensación de que algo quedó en ese tramo de la carretera nunca desapareció del todo, como si la oscuridad supiera lo que pasó ahí. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Me llamo Ricardo, y esta historia pasó hace algunos años cuando mi esposa y yo salimos de viaje por carretera. No es algo que me guste recordar, pero a veces, cuando pienso en lo que pudo haber pasado si hubiéramos hecho algo distinto, siento un escalofrío que me recorre todo el cuerpo. Siempre me ha gustado manejar largas distancias. Hay algo en la carretera de madrugada que me resulta hipnótico. La línea divisoria del asfalto reflejando las luces del coche, la música de fondo y la tranquilidad de saber que mi esposa está dormida en el asiento del copiloto. Pero esa noche, por más relajado que intentara estar, tenía el presentimiento de algo que no podía explicar pero que me tenía muy intranquilo. Habíamos salido de la ciudad en la tarde y nos detuvimos en un par de lugares para comer y descansar. Pasada la medianoche, decidí que era momento de hacer una última parada antes de seguir hasta el hotel donde pensábamos dormir. Encontramos una gasolinera en medio de la nada, un lugar pequeño con un par de bombas de gasolina y una tienda. Había un tráiler estacionado y un par de autos, lo suficiente para no sentir que estábamos completamente solos. Mi esposa bajó al baño mientras yo fui a la tienda a comprar un café y algo para el camino. Todo parecía normal. El empleado de la caja era un muchacho joven que se veía cansado, de esos que ya están hartos de su turno de noche. Me cobró sin decir mucho y apenas levantó la mirada de su celular. Fue entonces cuando un hombre entró a la tienda. Era alto, delgado y vestía una chaqueta oscura. Tenía el cabello desordenado y la expresión de alguien que había estado en la carretera por mucho tiempo. Se acercó directamente a mí, ignorando al cajero, y me pidió un favor. Amigo, ¿podrías darme un aventón hasta el siguiente pueblo? Mi carro se descompuso unos kilómetros atrás y necesito llegar con un mecánico. No era raro encontrarse con personas varadas en la carretera, pero había algo en su tono que me incomodó. Además de acercarse a mí a una distancia tan invasiva de mi espacio personal que era incómodo. No parecía desesperado ni nervioso. Más bien era una insistencia extraña, como si no estuviera pidiendo sino exigiendo. Le respondí con una sonrisa incómoda que lo sentía mucho, pero que iba con mi esposa y no podía hacerlo. Él no se movió. No te quita nada, hermano, es solo un aventón corto. Negué con la cabeza. Lo siento mucho, de verdad, espero que puedas encontrar ayuda. El tipo frunció el ceño y dejó escapar un resoplido. No seas así, hermano, está peligroso quedarse varado a estas horas. Fue ahí cuando me empezó a dar muy mala espina. No era normal tanta insistencia. Algo dentro de mí me decía que no debía confiar en él. Miré de reojo hacia la entrada de la tienda, esperando ver a mi esposa salir del baño, mientras el tipo seguía ahí,
mirándome desde muy cerca con una sonrisa tensa. Cuando mi esposa apareció en la puerta no lo dudé. Tomé las bolsas con lo que había comprado y me dirigí rápidamente hacia la salida. «Discúlpame, pero no puedo», fue lo único que le dije antes de salir. Caminamos hacia el coche, y mientras lo encendía vi al hombre que nos miraba desde la tienda, riéndose de una manera muy burlona. No quise decirle nada a mi esposa para no preocuparla. Solo arranqué el auto, nos fuimos y no quise pensar más del tema, llegando a las pocas horas al hotel y dejarlo como una experiencia muy incómoda. Al día siguiente nos despertamos temprano, y mientras desayunábamos en el hotel, encendí la televisión para ver las noticias. Vimos el reporte del clima, acontecimientos en el país y noticias locales. Una de ellas hablaba de un crimen en la zona. Según el reporte, 2 empleados y un trailero habían sido asesinados en el transcurso de la madrugada, en una gasolinera. Encontraron el tráiler abandonado a pocos metros de la estación, con el conductor apuñalado. Los empleados de la tienda también fueron encontrados sin vida. Lo más perturbador fue cuando pasaron las imágenes del lugar. Era la misma gasolinera donde habíamos estado, el mismo sitio, y el empleado que nos cobró era una de las víctimas. Sentí el estómago revuelto. Mi esposa notó mi expresión y me preguntó qué ocurría, pues ella no reconoció el lugar. Y sin decir una palabra subí el volumen. Mencionaron que la policía estaba buscando a un sospechoso, un hombre alto, de complexión delgada y con chaqueta oscura. No podía creerlo. Era el mismo hombre que me pidió el aventón. Mi esposa se quedó en silencio cuando le conté. Dejó el café sobre la mesa sin tomarlo, impresionada, pensando en lo cerca que estuvimos de una tragedia. A partir de ese día, ese pensamiento nunca me dejó en paz. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dicho que sí? Si hubiera abierto la puerta del coche y le hubiera dado el aventón. ¿Estaríamos nosotros también en las noticias? Nos habrían encontrado en la carretera, igual que al trailero. Durante semanas no pude sacarme esa sensación del cuerpo. No fue un encuentro con algo paranormal, ni un evento inexplicable. Fue algo completamente real. Alguien con malas intenciones nos eligió como posibles víctimas. Y solo porque decidí decir que no, seguimos aquí. Aún después de varios días, seguía revisando las noticias esperando alguna actualización. Pensé que en cualquier momento dirían que lo habían atrapado, que todo había terminado. Pero nunca pasó. La policía encontró rastros de su presencia en varias estaciones de servicio cercanas. Incluso testimonios de otras personas que aseguraban haberlo visto pidiendo aventón en distintas partes del estado. Pero nunca lograron dar con él. Con el tiempo el caso dejó de ser noticia. Solo quedó como otro crimen sin resolver. Un archivo más en una oficina policíaca que seguramente jamás tendrá respuestas. Pero yo no he podido olvidarlo. Cada vez que paro en una gasolinera en la carretera, mi mirada se mueve instintivamente de un lado a otro. No puedo evitar examinar a cada persona que entra, preguntándome si alguno de ellos es él. Me pregunto si sigue allá afuera, si sigue pidiendo un aventón, esperando que alguien más no tome la misma decisión que yo. Continuamos. Mi nombre es Raúl, y hace años trabajé en una gasolinera de carretera en el turno nocturno. Era un trabajo monótono, pero no me quejaba. En ese tiempo compartía el turno con Diana, una compañera que, al igual que yo, solo estaba ahí para ganarse la vida y salir adelante. Nuestro turno era tranquilo. Por las noches casi no llegaban autos, y cuando llegaban eran viajeros de paso que echaban gasolina y seguían su camino sin quedarse demasiado. Lo único que rompía la monotonía eran los pequeños ruidos que, con el tiempo, nos parecieron normales. Golpes en los refrigeradores, cosas cayéndose sin razón aparente, susurros que jurábamos haber escuchado, pero que nunca podíamos ubicar con certeza.
No le dimos mucha importancia al principio. Pensamos que eran ratas, un problema común en cualquier tienda. Pero conforme pasaban los días, los sonidos se volvían más específicos, más nítidos. A veces parecían pasos en la bodega, otras veces eran murmullos justo en la parte trasera de la tienda, donde no había nadie. Había noches en las que Diana y yo preferíamos quedarnos dentro del área de la caja, sin ir a la bodega más de lo necesario. Aunque no hablábamos mucho del tema, ambos sabíamos que algo no estaba bien. Pero la peor noche llegó cuando yo estaba acomodando mercancía en la bodega. Moví varias cajas de refrescos y noté algo raro. Una parte del suelo sonaba hueca cuando pasaba por encima. Era sutil, pero ahí estaba. Me agaché y golpeé con los nudillos. Definitivamente había un espacio vacío. Llamé a Diana y le mostré lo que había descubierto. Quitamos algunas cosas y nos dimos cuenta de que una de las baldosas estaba suelta. Con un poco de esfuerzo logré levantarla. Apunté con la linterna y lo primero que vi fueron restos óseos. Me tomó varios segundos entender lo que estaba viendo. En un principio mi cerebro intentó convencerse de que eran huesos de algún animal, pero cuando los iluminé mejor, la verdad se reveló ante mis ojos. Eran humanos. Diana se alejó de inmediato y me dijo con voz temblorosa que cerráramos todo, que nos fuéramos. Yo no podía apartar la vista. Había algo profundamente inquietante en la manera en que esos huesos estaban acomodados, como si no hubieran sido enterrados apresuradamente, sino colocados ahí con intención. Por un momento sentí que el aire en la bodega se volvía más pesado. Diana insistió en que cerrara la losa y que nos olvidáramos de eso. Y eso hicimos. Pero después de esa noche, algo cambió. Los ruidos aumentaron. Ya no eran simples golpes. Ahora eran arrastres, susurros largos y entrecortados. La sensación de que alguien estaba parado justo fuera de nuestra vista. Una noche, mientras Diana acomodaba cosas en los refrigeradores, la escuché gritar. Corrí a ver qué pasaba y la encontré pálida, con la mirada perdida. Me señaló el vidrio de uno de los refrigeradores. Alguien estaba viéndome desde dentro, murmuró. Yo no vi nada, pero supe que ella no estaba mintiendo. Después de esa noche, decidimos renunciar. Nos fuimos sin decir nada, sin denunciar nada. No sabíamos si nuestro jefe estaba involucrado, y en un lugar como ese, meterse en problemas podía costarte caro, así que preferimos alejarnos. Años después, me enteré de lo que realmente había pasado. El dueño de la gasolinera terminó descubriendo los huesos y llamó a la policía. Tras una investigación determinaron que pertenecían a 2 personas asesinadas décadas atrás. Lo más perturbador fue que el responsable no era un desconocido, sino un antiguo trabajador de la misma gasolinera, alguien que había ocupado nuestro puesto mucho antes de que llegáramos. Pero lo peor vino después. En el informe policial se detallaba que este hombre solía esconderse en la bodega, acechando a sus víctimas antes de matarlas. Y lo más inquietante era su patrón. Primero las hacía escuchar ruidos, pequeños golpes, susurros imperceptibles, como si disfrutara generándoles paranoia antes de atacarlas. Diana y yo siempre habíamos pensado que aquellos sonidos eran algo inexplicable, algo paranormal. Pero después de leer ese informe ya no estoy tan seguro. Era solo el eco de algo que sucedió hace mucho tiempo. O algo quedó atrapado ahí, reviviendo una y otra vez el horror de lo que ocurrió. Recuerdo aquella vez en la que solo faltaban días para salir de clases y dar inicio a las vacaciones. Había un viejo rumor y supuestas experiencias paranormales en una gasolinera que despertó nuestra curiosidad. Y así el año 2003 me marcó para toda la vida. Soy Cristian Velázquez y esta es mi historia. Estábamos almorzando en la cafetería de la universidad. Acabábamos de hacer el examen final y pronto nos darían la calificación más esperada de todo el año.
Fue entonces cuando un amigo de nosotros llegó de visita, uno que dejó la carrera por la mitad. Nos dijo que había tenido la peor experiencia de toda su vida, pero en su mirada no parecía tan perturbado o aterrado. De todos modos decidimos escucharlo. Nos contó sobre una gasolinera donde cada trabajador nuevo recibe la visita de un tráiler espeluznante que lo deja traumado de por vida. Lo primero que hicimos fue burlarnos de él, alegando a que no tenía la apariencia de alguien que quedó como él describía. Eso no fue impedimento y siguió contando su historia, pero perdía credibilidad por la tranquilidad que reflejaba, como si de una broma para asustarnos se tratase. Me dio curiosidad de todos modos y le pregunté dónde quedaba esa gasolinera. Nos lo dijo, pero también aconsejó que lo mejor era no acercarse a ese lugar por nada del mundo. Sinceramente, el único que tomó el asunto con seriedad era él, y ni siquiera esa impresión nos daba. Cuando se fue nos burlamos sin vacilar, y hubo uno que otro que se refirió a él con insultos un poco fuertes. El día que revelaron las notas de los exámenes, nuestra alegría llegaba al cielo. La emoción y felicidad parecía que no tendría fin, pero eso no nos duró mucho. De camino a un bar para celebrar, nos llegó la noticia de que ese amigo que nos contó sobre la gasolinera se había quitado la vida. Su propia madre lo encontró colgado con una soga en su cuarto a altas horas de la madrugada. Nuestra felicidad se vino abajo inmediatamente. No teníamos palabras para decirnos el uno al otro, y uno por uno nos fuimos yendo a nuestra casa. Me sentí culpable por todo lo que le dijimos cuando acudió a nosotros. Nos dimos cuenta muy tarde de que decía toda la verdad sobre cómo se sentía, pero faltaba confirmar si en verdad fue por lo que pasó en la gasolinera, o si se suicidó por cosas externas. Y bueno, pronto lo confirmaríamos, ya que 2 días después su madre reveló que en el cuarto de su hijo encontró una nota que advertía que no se acercaran a ese lugar. La curiosidad de todos los que lo escuchamos ese día subió por los cielos. Y 2 días después que las vacaciones comenzaron, uno de mis amigos me confirmó que había logrado conseguir el puesto de trabajo en la gasolinera que se nos había advertido no visitar. La verdad, eso nos enfureció, pues sentimos que eso fue como una ofensa a la memoria de nuestro amigo fallecido. Pero finalmente le dio igual y nos prestó poca atención. Pasó una semana, y entonces él mismo acudió a nosotros, diciéndonos que lo que nuestro amigo nos dijo antes de quitarse la vida era totalmente cierto. La cosa es que lo decía en un tono bromista y sarcástico, como si en verdad se estuviera burlando. Recordé entonces que de ese mismo modo pasó la primera vez y al final aquel amigo se suicidó. Entonces le propuse al resto que le prestáramos atención a lo que decía, pero la verdad es que él tampoco colaboraba. Bromeaba sobre la gasolinera, el tráiler y toda la cosa, al punto en que llegó a sacarme de quicio y lo ignoré por completo. 2 días después nos llegó la noticia. Se había suicidado de un modo tan doloroso que prefiero no decirlo. Quedó confirmado entonces que la gasolinera sí tenía algo que no podíamos describir con naturalidad, pero que provocaba que los que ahí trabajaran se quitaran la vida de una manera tan horripilante. Acordamos no visitar ese lugar por nada del mundo, pero era como si te atrajera. Una noche fui a ese lugar y ahí me encontré trabajando a una de mis amigas. La regañé y le dije que renunciara en ese mismo momento, pero algo curioso pasó en ese momento que discutíamos. Una señora con túnica negra y muy vieja llegó y se puso en el lugar donde se estacionaban los carros. Lo raro, que mi amiga me dijo que le diera permiso para llenar de gasolina el tráiler. Pero yo no veía ningún tráiler, solo a esa señora ahí. Sacó la manguera de la gasolinera, simuló ponerla en un vehículo invisible y presionó para llenarlo. Todo el piso debió empaparse de gasolina, pero no fue así.
La máquina registraba los galones que se estaban gastando, pero yo no avistaba nada. La señora sonreía mientras me miraba, y yo le hablaba a mi amiga diciéndole que ahí delante de ella no había ningún tráiler. No pude convencerla de eso, y cuando la máquina se detuvo, ella guardó la manguera. La señora le dio el dinero y después se fue. No sabía qué había sido eso, pero por dentro tenía el presentimiento de que ella amanecería muerta dentro de poco, quitándose la vida. Seguí insistiéndole en que renunciara a ese trabajo, pero su personalidad tuvo un cambio drástico. Comenzó a ser más bromista de lo que acostumbraba, y sarcástica. Incluso bromeó diciendo que sería increíble el tener el valor para quitarse la vida tirándose de un 10º piso. Lo comprendí en ese momento. El suceso del tráiler y la señora fueron lo que provocaron el cambio, y de ese modo ella nos iba a advertir sobre el lugar, pero de un modo en que nadie le creyera. Así sucedió al día siguiente, cuando nos pidió vernos a todos juntos. La cosa era que mientras hablaba, la única que se reía era ella. Los demás nos mirábamos las caras sin saber qué hacer. Fuimos a su casa y le advertimos a sus padres, pero ellos tenían la misma actitud bromista y sarcástica. 2 días después los 3 se quitaron la vida colgándose. De algún modo la gasolinera nos estaba llamando y tentando a ir. Al final solo quedé con cicatrices en mis muñecas, ya que de tanto ir a esa gasolinera a advertirle a los que no se resistieron a ver por ellos mismos. Un día amanecí aturdido y sin darme cuenta. Intenté quitarme la vida. No daré direcciones porque al final esa gasolinera la cerraron afortunadamente. Somos de un pueblo pequeño y los rumores hicieron más tentador para la gente curiosa ir a vivirlo en carne propia. Pero los demás seguimos con nuestras vidas. Muchos de mis amigos perdieron la vida por algo que hasta el día de hoy sigo sin encontrarle explicación razonable. Gracias, Glenn, por compartir mi historia. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Soy Miguel Cárdenas. Quiero hacerles llegar mi experiencia cuando fui contratado por primera vez para trabajar en una gasolinera, y cómo a los pocos días comencé a avistar algo que a simple vista no tenía nada fuera de lo normal. Pero con el paso de las semanas mi mente comenzó a cuestionar entre lo que era real y lo que no. Ocurrió en el 2006. Una noche tuve una discusión con mis padres, la cual había sido fuerte, y el origen de esta fue que decidí que no estudiaría más. Dejé mi carrera de licenciatura a la mitad. Hoy me doy cuenta del error irreparable que cometí en ese momento, al punto en que a largo plazo provocó la separación de mis padres. Pero lo sucedido en la gasolinera ocurrió mucho antes de ese desafortunado suceso. Mi padre tenía un amigo que le mencionó la vacante y no dudó en referirme. Entonces yo acepté sin ningún problema. Para ser honesto, quería ese trabajo. Necesitaba el dinero para no tener que pedirle todo a mi viejo. Ya me miraba con mala cara cada que regresaba del trabajo y eso me irritaba. Era evidente que él tenía la razón, pero mi descaro y orgullo era mayor que la razón. Mi primer día fue totalmente normal. El ambiente tenso en casa por mi situación se había apaciguado un poco, y me hice la idea de que con el pasar de los días todo sería como antes, o incluso mejor. Ya no era un vago después de todo. Hice un acuerdo con mi padre para ayudarlo con los gastos de la casa. Seguía resentido por abandonar la universidad, pero poco a poco recuperaría su confianza. Él mismo se comprometió a irme a buscar a la gasolinera cuando me tocara el turno de noche. La cosa es que todo el primer mes me iba a tocar así. Y entonces sucedió. Eran entre las 9 y 10 de la noche, cuando frente a la carretera pasó un accidente donde un auto chocó con un tráiler y quedó prendido en fuego. Las 3 personas que iban dentro murieron después de que el vehículo explotara.
El conductor del tráiler logró salvarse, pero fue el único. Fue algo trágico, sin duda alguna, y lo peor es que lo presencié todo. Curiosamente, me encontraba mirando hacia la carretera en ese momento. Los cuerpos quedaron calcinados, casi irreconocibles. Olvidar ese día es algo imposible. Ocurrió un miércoles. Incluso solicité el cambio de horario, pero mi estricto jefe me lo negó y amenazó con despedirme si seguía así de quejumbroso. No volví a tocar el tema, pues la verdad si me hubiesen echado de ahí, las cosas con mi padre se hubieran puesto mucho peor de lo que estaban. El accidente, tristemente, ayudó a conversar más a menudo con él, ya que se sentía preocupado, y eso era bueno para mí. Los días avanzaron normalmente, hasta que el miércoles de la semana siguiente llegó. De verdad que no sé cómo fue posible, pero a la misma hora, entre las 9 y 10 de la noche, se efectuó otro accidente en la carretera, del mismo modo que el de la semana anterior, pero con algo sumamente extraño. El auto que quedó volcado y en llamas era exactamente el mismo, y no se estrelló con nada. Para ser sincero, mis ojos observaron cómo chocó con una pared invisible. Luego se prendió en fuego para al final explotar. Había al menos 5 autos en la gasolinera en ese momento, y lo raro fue que nadie se inmutó. Ninguno de ellos volteó a mirar ni nada, sin importar el ruido de la explosión. Se sintió como si no escucharan nada, y entonces le mencioné el accidente a un compañero. Lo que me dejó impresionado fue que me dijo que él no veía el auto en llamas. Terminamos de ponerle gas a los autos, y después me aparté con él y le dije que se dejara de bromas. Pero no tardé en darme cuenta de que no me estaba jugando una broma de mal gusto. Los demás autos pasaban por la carretera sin problemas, y atravesaban a aquel que se había estrellado, como si fuera un holograma o una ilusión. Le dije a mi compañero que lo olvidara, pero que me cuidara la bomba por un momento. Pensé que había quedado perturbado por lo que presencié la semana anterior, y estaba teniendo alucinaciones. Aún así aproveché para acercarme a lo que al parecer solo yo podía ver, pero ocurrió algo muy extraño. Al acercarme sentí el calor de las llamas. Podía tocar los pedazos de metal que quedaron esparcidos por el asfalto. Puse mi mano en las llamas y me quemé, tanto así que siguió ardiéndome por un buen tiempo. Nunca en mi vida presencié algo igual a eso. No solo era el único que podía verlo, sino también sentirlo. Y todo eso no acabó ahí. Los que iban dentro del auto luchaban por salir. Observaba sus cuerpos quemándose y rogándome que los ayudara. Mi cuerpo temblaba al escuchar sus voces de súplicas, pero de cerca vi cómo los otros autos pasaban y los atravesaban, como si no hubiera nada ahí. Le hablé al chico que me rogaba ayuda, y me contestó coherentemente. Me negaba a creer que eso era una ilusión, así que les arrojé una piedra, y esta también los atravesó. La cosa era únicamente conmigo, y no sabía explicar por qué. Me fui corriendo hacia la gasolinera, y tuve que fingir que no veía nada por el resto de la noche y seguir con mi trabajo. Cuando se hicieron las 3 de la madrugada, el auto desapareció junto con los pedazos de metal, y nadie dijo nada. No llegó ni la policía ni la ambulancia. Todo fue muy extraño. Al día siguiente no pasó nada raro, ni ese, ni los siguientes. No fue sino hasta el miércoles de la semana siguiente, cuando de nuevo presencié el accidente. El mismo modelo del auto, el mismo lugar, el fuego, la explosión. Todo se repetía. No podía mencionar lo que pasaba porque tarde o temprano hubiesen dicho que me volví loco, pero a medida que el tiempo pasaba, comencé a pensar que mis compañeros no eran reales, y actuaba como si no existieran. Pronto eso pasó a afectarme en la casa e ignoraba la existencia de mis padres. Sentía que me estaba volviendo loco,
El accidente pronto se hizo más real para mí que los que sí lo eran, y al final tomé la decisión de renunciar. Ese fue el detonante de la separación de mis padres. A mi papá le mencioné lo que pasaba y la razón de mi decisión, pero me dijo que me fuera de la casa o si no encontraría la manera de internarme en un hospital psiquiátrico. Desde ese entonces me fui a vivir con mi tía, y actualmente vivo con mi esposa y mi hija pequeña. A mi esposa le conté la historia y quedó sin palabras. Después de todo, ¿qué podría decir? No busco que alguien me crea. Solo lo quería compartir. Gracias, Glenn. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Soy Elvis Rodríguez y quiero contarles cómo trabajando en una gasolinera estuve cerca del mal. Tanto que incluso me decía lo que haría y cómo lo haría. Fue una de las experiencias más tenebrosas en mi vida, en la que un acto de valentía y honestidad hizo que perdiera lo que más amaba. Ocurrió en 2011. Llevaba 2 años trabajando en una gasolinera, en la cual a menudo reemplazaban a mis compañeros. Si uno llegaba a durar 2 meses, era mucho tiempo. No sabía por qué, pero a mí siempre me dejaban y a los otros los despedían. Hasta que llegó una que lo cambió todo. Su nombre era Cristina. Rubia, ojos azules, sin duda hermosa para mi gusto. No podía creer que alguien así se convertiría en mi compañera de trabajo, pero así fue. Pasábamos gran parte del día desocupados. La frecuencia de los autos que llegaban poco a poco disminuyó, y misteriosamente mi jefe comenzó a subirme el sueldo más seguido. De ese modo pasaron 3 meses. Mis turnos siempre coincidían con los de Cristina, y la verdad no me atrevía a protestar. Me gustaba. Un día me habló de sus ambiciones. Se veía a simple vista que era alguien que quería llegar lejos en la vida. Pero la verdad, trabajando desde una gasolinera no lo iba a lograr nunca. Le aconsejé que debía intentar cosas nuevas, dejar ese trabajo y encontrar algo mejor. Y me aseguraba que ya estaba en eso. Poco después llegó contenta diciéndome que encontró qué vender, y eso le daría todo lo que deseara. A la semana siguiente abrieron una nueva vacante en la gasolinera. Pensé que la echarían a ella o a mí, pero no. Añadieron a un nuevo trabajador. No me esperaba algo como eso, y un mes después una nueva bomba fue construida, una para cada empleado. Era raro que hicieran eso, pero casi no hablaba con mi jefe. Al final no pregunté nada. Y entonces llegó el día en que Cristina me dijo que había hecho un trato, y en la noche haría la entrega de eso que comenzaría a vender. La cosa es que no veía ningún producto en sus manos, y lo mantenía en secreto todo el tiempo. Llegó la medianoche. Estábamos los 3 ahí solos y entonces me hizo una mueca que me indicó que era el momento. Estuve atento a todo, y de pronto pasó. Nuestro compañero, el tercer empleado, sufrió un infarto. Simplemente cayó al piso y murió. Pedimos ayuda lo más rápido que pudimos, pero de nada sirvió. No había manera de salvarle la vida. La ambulancia había llegado muy tarde. A la mañana siguiente, Cristina llegó y me regaló un fajo de billetes, alegando a que quería compartir sus ganancias conmigo por ser buena persona con ella. Dejó en claro en ese momento que éramos amigos, pero seguía sin revelarme qué era lo que vendió. Era evidente que le dejó muchísimo dinero, pero la intriga me consumía. Con el paso de los días comencé a relacionar una cosa con la otra. El siguiente trabajador que reemplazó al fallecido era alguien más joven que nosotros, muy lleno de vida. Días después Cristina me reveló que esa noche haría una nueva entrega, y en la madrugada el empleado nuevo murió. Una extraña camioneta llegó y 5 hombres se bajaron para vaciarle todas las municiones de sus armas.
Se sintió una cuestión personal. La policía hizo su investigación, pero no atraparon a los responsables. Las cosas siguieron pasando increíblemente, del mismo modo al menos 2 veces más. El siguiente empleado murió por un auto que perdió los frenos y se lo llevó por delante. El otro tropezó y fue a tener entre las llantas de una camioneta. Curiosamente, todos morían en las noches en que Cristina me decía que haría una entrega de eso que vendía. Un día la encaré, y después de confesarme sus sentimientos hacia mí, me reveló que encontró la manera de contactar a un ente maligno, un espectro del infierno con el que negoció las almas de cada nuevo empleado. A cambio, éste le daría todo lo que le pidiera, sea dinero o cualquier capricho. Me confesó que de ese modo se hizo hermosa, y aunque dijo que nunca pensó en hacerlo tan seguido como en ese momento, la ambición le ganó. No podía creerlo, pero entonces llegó el nuevo empleado que reemplazaría al anterior. Me dije a mí mismo que no iba a permitir que otra persona muriera, y entonces contacté a la policía. Les dije que, de un modo u otro, Cristina les provocaba las muertes a esos trabajadores. Al día siguiente ella no fue a trabajar, pero me dejó una nota que decía que ojalá hubiera mantenido la boca cerrada, que había sido mi peor error. Al llegar a casa, me llevé la sorpresa de encontrar a mi madre tirada en el suelo. Tuvo un ataque al corazón. Llamé a emergencias, pero nada pudieron hacer. La había perdido. Nunca más volví a ver a Cristina, y cada día me lamento por no haberme dado cuenta a tiempo de lo que pasaba. Por las noches en que me siento así, me pregunto qué podía haber hecho para cambiar las cosas. Pero a día de hoy, no consigo responderme eso.